Hola, estamos grabando este vídeo para resolver los ejercicios que se propusieron en el pasado examen, cuyo resultado pues no fue nada positivo. Entonces, el resolver los ejercicios ahora, no solamente mostrarlos como se mostraron en Classroom, sino resolverlo y comentarlo, pues espero que pueda ayudar a quitar algunas dudas. Bien, tenemos a la vista el primero de ellos. Lo leemos con detenimiento. Obtén las soluciones de la siguiente ecuación y me pide las soluciones pertenecientes al intervalo 0,2pi. El detalle de que el intervalo sea el 0,2pi me está dando a entender que las soluciones deben estar puestas en radianes, deben estar expresadas en radianes. De todas formas, ese paso último de expresar las soluciones en radianes no es el más importante, sino lo importante es todo el proceso anterior para encontrar las soluciones, aunque sean en sexagesimales. Pero bueno, que hay que ser correcto y contestar correctamente a lo que se pregunta. La ecuación dice 8 coseno de 2x igual 8 coseno x menos 9. Vale, pues tal y como hemos comentado en numerosas ocasiones durante las clases, la forma de resolver las ecuaciones trigonométricas se basa en la utilización de las fórmulas, pero buscando un cierto sentido. El sentido es conseguir que toda la ecuación esté expresada con la misma razón trigonométrica. En este caso parece que sería el coseno, es el más frecuente, pero la misma razón trigonométrica del mismo ángulo. Y aquí tengo coseno de 2x. Y por otra parte, coseno de x. Entonces, pues, tengo que pasar el uno al otro o el otro al uno. Parece que es evidente entonces que la fórmula que debemos utilizar es aquella que me dice cuánto vale el coseno de 2x, que es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Esta es la que vamos a utilizar. Bueno, ha salido que parece alfa, pero bueno, es x, ¿eh? Esa es la que vamos a utilizar y concretamente la vamos a utilizar, pues mirad, lo marco el sitio, ahí. Y sustituyendo el valor de coseno de 2x me sale esta expresión que acabo de decir que es lo que vale. Ahora ya aparece uno de los errores frecuentes que comete el alumnado cuando he corregido el examen y es que olvida los paréntesis. Olvida que se trata de un bloque entero que empieza aquí y finaliza allí y que todo ello está multiplicado por 8. Entonces ese olvido pues ya conlleva o empieza a dar lugar a problemas. Bueno, salvando esa cuestión, pues el paso siguiente se efectúa el producto 8 coseno cuadrado menos 8 coseno cuadrado. ¿Y de dónde sale esto? Bien, es que ya directamente se ha utilizado otra fórmula. Una fórmula también muy conocida, muy utilizada, que es la que se denomina fórmula fundamental, que dice que el seno cuadrado más el coseno cuadrado de x vale siempre 1. Esto quiere decir que el seno cuadrado de x es 1 menos coseno cuadrado de x. Y es eso lo que se ha sustituido. ¿Y dónde? Voy a cambiar el color para que se vea de una forma un poco llamativa. Ahí tenemos el seno cuadrado. Y mi intención es sustituir ese seno cuadrado y en su lugar poner 1 menos coseno. Pero atención, ya viene otro error frecuente. Y es que como tiene por delante un signo menos, habría que poner delante un signo menos y eso cambia los dos. Cambia el 1 y cambia también el coseno cuadrado. Por eso, ese 1 multiplicado por 8 sale menos 8 con ese signo menos y ese coseno cuadrado que era negativo ahora pasa a ser positivo y también está multiplicado por 8. La verdad es que en el ejercicio he hecho los pasos tal vez muy deprisa, ¿sí? Pero aquí se trata un poco de que veáis cuál es el resultado y cuáles son los pasos, ¿sí? Aunque los he hecho un poco deprisa. Bueno, pues ya tenemos toda esta expresión y parece claro que todo lo hemos conseguido expresar en función o a partir del coseno de x. Aparece coseno cuadrado, pero coseno. Así es que sumando y haciendo las operaciones llegamos a esta expresión igual a 0. Y ahora ya viene una segunda fase, también comentada en numerosas ocasiones, que es un cambio de variable. Al coseno de x lo llamamos con alguna otra letra. He decidido, me ha parecido bien que sea la letra A. Y entonces la ecuación se convierte en 16a cuadrado menos 8a más 1. Una ecuación de segundo grado. En este momento ya pues es una cosa bastante sencilla que puedo trabajar con más rapidez
y resolver de forma eficiente, la letra A vale 1/4. Como la letra A era el coseno, lo que tenemos que buscar para encontrar la X es el arco coseno o la inversa del coseno. Esto me lo da la calculadora y me da como resultado ese valor en sexagesimales. Tengo que tener en cuenta que hay varias soluciones y que el coseno presenta dos valores iguales, aunque están situados en distintos sitios. Si pintamos, como solemos hacer siempre, 75 grados, pues no sé, podría estar más o menos por ahí. El valor del coseno es la horizontal, lo marco en un color más llamativo, la horizontal. Aquí estaría aproximadamente el valor del coseno, desplazando verticalmente esto. El coseno sería ese valor que he marcado más intensamente en color rojo y entonces nos damos cuenta que hay otro ángulo, que es este otro que estoy pintando ahora, cuyo coseno vale exactamente igual y es el mismo ángulo, pero hacia abajo menos 75,52. Ya están los dos ángulos y luego simplemente aplicando una pequeña formulita obtendríamos el valor en sexagesimales, que está ahí puesto a continuación. No creo que este último paso tenga demasiado interés y entonces voy a dar por finalizado este pequeño tramo del vídeo. Vamos ya con el segundo de los ejercicios que se propusieron en el examen. Y ahora, pues, como en la vez anterior, leemos con detenimiento y hacemos todos los comentarios que creamos oportunos. Desde un cierto punto que dista 20 metros del pie de una torre, bueno, pues empezamos, aunque ya está ahí reflejado, lo voy a volver a pintar, empezamos a hacer un gráfico de la situación. Es representado mediante este rectángulo una supuesta torre que está aquí elevada y desde un cierto punto que está situado a 20 metros, es decir, esta distancia que marco en color rojo son 20 metros y llega hasta el pie o la base de la torre. Pues hay 20 metros, pues ahí están los 20 metros especificados. Y además la torre mide de altura 10 metros. Pues desde un cierto punto se visualiza, vemos el punto más alto de la torre bajo un cierto ángulo, pero no me dicen cuál. Lo he llamado alfa, porque no sé cuál es. Y la visual en la que va desde el punto del suelo, en línea recta, hasta el punto más alto de la torre. Y esto ya forma un triángulo. Claramente es un triángulo rectángulo, cuya altura es 10, cuya base es 20, esos son los dos catetos, y luego pues tiene una hipotenusa. Pero bueno, ahora mismo no me la piden, no sé, ahora pensaremos lo que hacemos. Pregunta, ¿qué distancia debemos recorrer hacia la torre para pasar a verla con un ángulo que sea el doble del anterior? Así es que si el ángulo era alfa, ahora el ángulo debe ser 2 alfa. Y como me acerco hacia la torre, camino un recorrido hacia el pie de la torre, este que he marcado con la llave, que como no lo conozco y es lo que me preguntan, es al que llamo X. Todo esto es completamente habitual. Cuando me he desplazado, vuelvo a mirar al punto más alto, se vuelve a formar un triángulo rectángulo algo más pequeño y la condición es que este nuevo triángulo rectángulo tenga como ángulo 2 alfa. Ya están todos los elementos correspondientes al enunciado reflejados en un gráfico bastante sencillo, bastante claro, cuyos elementos están ahí especificados, ¿vale? Pues bien, pues todas estas consideraciones me solicitan el valor de la distancia que hemos denominado X. Vale, pues dos posibles formas de hacerla. Una la tenemos aquí y otra pues la voy a comentar. La primera forma, pues empiezo a considerar un triángulo, por ejemplo, el triángulo pequeñito, lo he llamado pequeño porque aunque el ángulo interior es 2 alfa y es un ángulo más grandote, pues este triángulo yo considero que es más pequeñito, ¿verdad? Pues con el triángulo pequeño tenemos la tangente cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Tangente de qué ángulo? Del ángulo correspondiente, estamos en el de color verde, tangente de 2 alfa. Cateto opuesto, 10, la altura de la torre. Y partido por cateto contiguo, antes he dicho hipotenusa, ¿verdad? Pues está equivocado, claro. Cateto opuesto, partido cateto contiguo. Y el cateto contiguo es este tramo que marco ahora con la llave verde. Como el total era 20 y el otro tramo, lo llamado X, 20 menos X. Ahí tenemos, usando estrictamente cateto opuesto, cateto contiguo. Con lo cual no es ni siquiera el teorema del seno, teorema del coseno, que son elementos que hemos aprendido, sino cateto opuesto, cateto contiguo, conceptos de trigonometría correspondientes al curso pasado. Bien, ahora eso sí,
A continuación, aplico la fórmula de la tangente del ángulo doble. Esta es una fórmula que me permite pasar de ahí a ahí. Esta es una fórmula que me debo saber y que creo que directa o indirectamente la puse en la pizarra también, para que la utilizarais. Utilizando la fórmula, dejamos eso ahí preparado y ahora me voy, lógicamente, al otro triángulo. No puedo perder información. La información que me aporta el triángulo que denomino yo ahora grande, cuya base es 20, cuya altura es 10. Bueno, pues esto es más sencillo incluso, ¿no? La tangente del ángulo alfa es cateto opuesto, cateto contiguo, 10 partido por 20 y posteriormente simplificado, un medio. Como la tangente vale un medio, esa tangente la voy situando, colocando en el sitio correspondiente en la fórmula y ya todo me queda expresado con la letra X. Me queda 10 partido 20 menos X, 10 partido 20 menos X, y esta expresión numérica de la derecha que acabo de subrayar, que simplemente es el valor que se obtiene al sustituir la tangente de alfa. Donde pone tangente de alfa pongo un medio, ahí está puesto un medio. Donde pone tangente de alfa, como viene al cuadrado, es un medio al cuadrado, que es un cuarto. Y bueno, claro está, pues ya se hacen las operaciones y se saca el valor de la letra X, que es 50 partido por 4, 12,5 metros. Y damos por finalizada la cuestión. Pero he dicho al principio de este ejercicio que también se podía hacer de otra forma. Claro, una vez que tienes en la expresión de abajo que la tangente de alfa es un medio, estoy ahí, con el triángulo que hemos dicho grande, de color amarillo. Una vez que tienes que la tangente de alfa es un medio, puedes utilizar la calculadora para obtener el valor de alfa, dándole a la tecla correspondiente al cotangente de un medio. Esto te arroja un resultado, no sé de memoria ahora mismo qué resultado es, no sé qué ángulo sale, 12, 15, no, 56. 26,57 me aporta como dato Miguel Ángel, que lo ha hecho. Vale, pues ese es el valor que sale. Por tanto, el 2 alfa será justo el doble de ese ángulo, y una vez que tienes el doble de ese ángulo, puedes calcular la tangente de dicho ángulo, cateto opuesto partido cateto contiguo, obtendrías el valor del cateto contiguo, estaría obteniendo el valor de la letra, bueno, pues voy a llamarla A minúscula. ¿Vale? Es decir, sacarías 2 alfa, que sería unos 52 grados, redondeando aproximadamente. La tangente de esos 52 grados es el cateto opuesto, 10 partido cateto contiguo, que lo acabo de llamar A. De aquí, como conocemos todos los valores, este valor lo da la calculadora, podemos despejar la A y la A sería 10 partido tangente de 52. Digo que el 52 es aproximado, ¿vale? Y una vez conocida la A, pues el valor de la X es 20 menos A. X es 20 menos A. Por supuesto, el resultado que sale es el mismo. Y además, por este camino, en el que he escrito con las letras de color amarillo, por este camino podemos decir que nos saltamos el hecho de necesitar la fórmula de la tangente del ángulo doble. Ni siquiera tengo que utilizarlo. Por tanto, el ejercicio se puede acometer desde 2 puntos de vista y además pues no requiere un conocimiento muy profundo de la trigonometría, un conocimiento que podría asignarse a un nivel de cuarto. O sea, este ejercicio podría ser posible hacerlo. Vamos con el tercero de los ejercicios. Este es el tercero de los que se propusieron en el último examen. Ahora ya se trata de un ejercicio que habla de vectores. Le damos una lectura como siempre. Halla el valor de la letra m para que esos dos vectores que aparecen ahí, el vector u con coordenadas m1 y el vector v con coordenadas menos 2, 3, formen un ángulo de 150 grados. Bien, pues simplemente hay que aplicar la fórmula del producto escalar. Todos conocemos la fórmula del producto escalar, o debemos conocerla. La voy a escribir por aquí aparte. El producto escalar de un vector u por un vector v es el módulo del primero de los vectores por el módulo del segundo de los vectores y por el coseno del ángulo que forman. Pero además, también sabemos hacer este producto escalar utilizando las coordenadas. Y utilizando las coordenadas sabemos que el producto de la primera coordenada del primero por la primera coordenada del otro vector. Más u2 por v2. Así es que marcando la zona que me interesa de la fórmula, que es toda esa que he marcado ahí,
y teniendo en cuenta que conozco las coordenadas primera y segunda de cada uno de los vectores, aunque en una de ellas aparece la letra m, pero sustituyéndolo todo y haciendo las operaciones correspondientes, creo que se puede llegar a la conclusión. Tenéis presente que donde pone coseno de alfa, debemos poner coseno de 150 y coseno de 150 es un número concreto, con decimales, sin decimales, ya a vuestro gusto. Yo siempre recomiendo, si es posible, quitarte de en medio la problemática que conllevan los decimales, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar con los cálculos, ¿no? U por V, haciendo el producto, utilizando la fórmula de las coordenadas. La primera con la primera, la segunda con la segunda. Pues sería m multiplicado por menos 2, aquí está, menos 2m, 1 multiplicado por 3. Estoy subrayando a la vez que nombro los elementos. 1 por 3, 3. Ese es el producto escalar. Ahora, voy con la segunda versión de ese mismo producto escalar. Y las dos tienen que ser iguales. Es el módulo del vector. Ah, bien, pues hay que saberse también otra formulilla. La fórmula del módulo de un vector. Expresado en coordenadas es la raíz cuadrada de u1 cuadrado más u2 cuadrado. Esto simplemente hay que recordar el teorema de Pitágoras. ¿Vale? La raíz cuadrada de la m al cuadrado, ahí está. El 1 al cuadrado, ahí está. Por la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que es 4, 3 al cuadrado, que es 9. Bien. Y el coseno de 150. Bien, ya están sustituidos todos los elementos. Sigo haciendo operaciones, pero estas operaciones son simplemente ya algebraicas. La raíz de 13, que proviene de sumar esos dos. La raíz de m cuadrado más 1, que está aquí y no la he podido cambiar todavía. Y luego el coseno de 150, que sé que es menos raíz de 3 partido por 2. Hay unos cuantos valores de unos cuantos ángulos que se deben saber de memoria. Que no te lo sabes, no pasa nada. Con la calculadora se puede hacer. Es cierto que en este ejercicio, como los hago siempre durante el desarrollo del examen, es cierto que posteriormente me di cuenta que la ecuación de segundo grado a la que nos conduce es un poco aparatosa. La ecuación de segundo grado finalmente es esa que he puesto ahí. Se trata de elevar al cuadrado, hacer operaciones, seguimos. Es un poco latoso, porque al hacer el cuadrado aquí y al hacer el cuadrado allí, en el de la izquierda nos vemos obligados a cuadrado del primero, cuadrado del segundo y el doble producto. Y es un poco latoso. Junto con los cuadrados que salen aquí, el 13, las raíces y demás, pues sale un poco, como insisto, un poco latoso por los números 23m cuadrado, 48m más 3, cuyas soluciones pues también son un poco aparatosas. Durante el propio examen dije, no importa, cualquier persona que llegue a la ecuación de segundo grado, vale, pues se lo voy a dar por válido el ejercicio como si estuviera terminado del todo. No está terminado del todo, pero lo que queda es aplicar una fórmula que es conocida y que yo sé que la conocéis. Así es que, bueno, aplicando la fórmula sale como resultado 2,02 con decimales, y latoso, sí, y 0,06. Eso ya tiene menor importancia. Lo que he valorado y hay que valorar es el conocimiento de los vectores, el módulo, los ángulos y estos elementos. Bien, entonces, pues este ejercicio considero que se puede entender que está de nuevo otra vez a nivel de lo que aproximadamente hemos trabajado en clase. Bueno, pues ya estamos con el último de los ejercicios, el ejercicio 4. Este último ejercicio creo o considero que es el que tiene un nivel un poquito más elevado. Los otros, en mi opinión, eran bastante accesibles. Pese a tener un nivel un poquito más elevado, tampoco parece que sea muy difícil su resolución. Vamos a la lectura. Los módulos de dos vectores valen 15 y 12 unidades de longitud respectivamente. Bien, el módulo de la suma de dichos vectores es 8. Ya esto causa un poco de rareza en muchas personas, porque piensan, si uno mide 15 y otro mide 12, ¿cómo es posible que el resultado mida 8? Pues el de la suma, sí puede ocurrir, porque es que se trata de una diagonal y es posible que los vectores formen un ángulo un poco más raro. La situación que yo he representado ahí posiblemente no sea la mejor. Fijaos, voy a pintar de nuevo otra vez, voy a pintar por aquí uno de los vectores con un módulo de 15 de longitud, el otro vector lo voy a pintar así con un ángulo superior a 90 grados como el anterior y este imaginemos que es de 12. Cuando hagamos el paralelogramo que representa la suma de ambos, diagonal del paralelogramo de la suma que empieza donde empiezan ambos
y finaliza en el extremo opuesto del paralelogramo, este vector que acabo de pintar es más pequeñito que 15 y es más pequeñito que 12, es más pequeñito que los otros dos. O sea, no es sorprendente. Puede ser que no estemos acostumbrados a verlo, pero no es raro. Y si hemos practicado bien este tema de los vectores, nos daremos cuenta que sí, que se puede dar esta situación. Ya digo que el dibujo que yo he hecho, ahí está el dibujo que yo he hecho, posiblemente no sea el más afortunado. No representa la situación medianamente bien. Pero bueno, me dicen, calcula el producto escalar de ambos y el ángulo que forman. Bueno, pues lo vamos a hacer directamente con triángulos. Según me dan los datos, estamos estableciendo que este de la base mide 15, que este mide 12, que lo puedo representar en el otro lado, y que la suma, que es la diagonal, mide 8. Así es que se trata de un triángulo, este que estoy marcando aquí, del que conozco todos y cada uno de sus lados. ¿Vale? Calcular el producto escalar me supone calcular el módulo del primero, lo tengo aquí, el módulo del segundo y el coseno del ángulo que forma. Mi interés va a estar en calcular el ángulo, que es una de las cosas que me solicitan, y una vez que lo tenga, pues el producto escalar va a ser inmediato. ¿Y cómo puedo calcular el ángulo? Pues voy a utilizar el teorema del seno, el teorema del coseno, y va a ser puramente un triángulo. Aquí utilizo el teorema del coseno, donde el ángulo que he marcado, como ya está esto un poco feo de visualizar, lo voy a marcar en otro color, no, en azul mejor. El ángulo que he marcado es este, que he llamado alfa. Ese es el ángulo que forman U y U más V. No es el ángulo que forman U y V. Pero bueno, luego calcularé beta. Beta es este otro, en el mismo triángulo, pero ese beta coincide con este otro beta. Y la suma de alfa más beta es el ángulo que vamos buscando. ¿Bien? Así que utilizando el teorema del coseno, aplicándolo como lo he considerado ahí, bueno, pues hay que hacer algunas cuentas. Es uno de los casos en los que es necesario utilizar la calculadora. El coseno saldría ese valor y los posibles ángulos serían 52 y 307, ¿vale? Despreciamos el 307 porque no puede ser que dos triángulos tengan un ángulo superior a 180 cuando los dos vectores están situados uno en sentido contrario al otro, pero en la misma dirección, forman un ángulo de 180. Pero en cuanto superamos ese ángulo, el ángulo que estamos considerando no es este, es el contrario, es el más pequeño de los dos posibles. Con lo cual, el valor 307 grados no tiene sentido. Por tanto, entendemos que la solución de las dos posibles es la de 52. Alfa será 52. Seguidamente, puedo volver a aplicar el teorema del coseno, pero he decidido hacerlo ahora con el teorema del seno para calcular el otro ángulo beta. Lo aplico con razonamientos similares y obtengo el valor de beta 84. Por supuesto, entonces, el ángulo que forman los dos vectores es la suma de ambos, 84 y 52, 137, coincide con la representación gráfica que habíamos hecho aquí abajo, es decir, un ángulo que debe ser superior a 90 para conseguir de esa manera que la diagonal mida menos que cada uno de los lados del paralelogramo. Y así es, 137 tiene sentido, supera 90, sí, tiene sentido. Y nada, lo último ya sería hacer módulo de uno, módulo de otro y el coseno de 137,74. Que no está hecho aquí, pero que es puramente uso de calculador, ¿vale? Como decía, este puede estar un poco más rebuscado, es el uso del teorema del seno y coseno consecutivos, pero también hemos hecho muchos ejercicios en este sentido. Estoy seguro también que es posible hacer este mismo ejercicio utilizando otros caminos. Si uno se empeña en buscar vectores que midan 15 unidades y que representen más o menos la situación que tenemos ahí considerada y obtener sus correspondientes coordenadas, se puede hacer. Se puede hacer. Y entonces pasaríamos a calcular el producto escalar con las coordenadas correspondientes. Pues también se podría hacer. Existen distintas posibles versiones para hacerlo. Y es un poco, efectivamente, más rebuscado, pero no excesivamente.